Ok, muy bien. Un defecto refractivo es una manifestación de un problema visual. ¿Cuáles van a ser esos problemas visuales o defectos refractivos? La miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y uno fisiológico que es la presbicia. ¿Ok? Hoy vamos a ver lo que es la miopía y la hipermetropía. Muy bien. Los pacientes que tienen miopía van a tener una visión como la que estamos viendo en la imagen, una visión bastante borrosa. Pero sin embargo, dentro de esa borrosidad sí se puede ver. La primera fila, por ejemplo, sí la podemos ver. La segunda fila también. Y ya como en la tercera comienza la duda. Nosotros cuando hacemos la agudeza visual tenemos que llegar hasta lo máximo que pueda ver el paciente. ¿Ya? ¿Usted hasta qué fila puede ver? Así, en esa posición a la que está. Mejor dicho, discernir algunas letras, ¿no? Sí, con 1, 2, 3, 4, como hasta la cuarta fila, hasta ahí llego. Cuarta. A ver, ¿qué ve en la cuarta? B, C, E, Z, O, ¿no? Ajá, ok. Wow. Algo así. Sí, sí, está muy bien, muy bien. No se visualiza tanto como la tercera fila. La tercera fila sí se ve como una C, es una F, una O, una N y otra vez una O, ¿no? Entonces, Sí. cuando el paciente se equivoque en alguna línea, vamos a notar esa línea, o sea, la agudeza visual a la que corresponde esa línea, menos una o dos letras, si es que se equivoca en dos letras. Si es que se equivocara en tres, ya no se pone ese nivel de agudeza visual, se pone una agudeza visual menor, la, la, la La anterior, anterior. en este caso. Okay. ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto es para graficar cómo ve una persona que tiene miopía. Muy bien. Entonces, el problema con las personas que tienen miopía es que de lejos no ven, pero de cerca sí ven. Ven muy bien. Dependiendo del grado de miopía que tengan, van a tener una distancia fija para su visión. Por ejemplo, si una persona, usted le hace la agudeza visual y no ve ni las primeras letras, entonces, ¿cómo descarta usted que es miopía o es hipermetropía? Por definición, la miopía es cuando el paciente no ve de lejos, pero sí ve de cerca. Entonces, lo que usted hace es darle una cartilla al paciente y acercarla lo más que pueda y verificar si en algún momento el paciente puede leer algo, ¿no? O sea, alejamos a 1 metro, por ejemplo, y luego lo vamos acercando y le decimos al paciente si es que puede ver en alguna distancia que yo voy acercando. Entonces el paciente dice, ahí veo perfectamente, ¿no? Y estamos a una distancia, la cual uno puede medirla. Entonces, a ojos cerrados nosotros podemos decir que este paciente es miope, y es miope bastante alto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el paciente a 1 metro, por ejemplo, sí puede ver? También es miope, pero esta distancia a la que yo estoy, ¿no? Me va a indicar aproximadamente cuál va a ser el grado de miopía. Haciendo una operación tomando la inversa de la distancia en metros, nos va a dar la medida aproximada que necesita el paciente. Por ejemplo, si el paciente recién puede ver a 10 centímetros, es la distancia máxima, porque si un paciente ve a, digamos, a 20 centímetros y lo acercamos a 10, también va a ver a 5 también. Entonces, es la distancia máxima, ¿ya? A la que el paciente puede ver. Tomamos la distancia máxima en metros y, y hallamos su inversa. Por ejemplo, si un paciente ve a 40 centímetros como distancia máxima, 40 centímetros es ¿cuánto en metros? 0.4. Vamos a dividir 1 entre 0.4 y eso nos va a dar un valor de 2.5. 2.5 sería
la medida que necesita este paciente para corregir su miopía de lejos. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos saber si el paciente es miope o no y podemos hallar aproximadamente cuál es el valor de la miopía que podría necesitar. No es 100% exacto, pero es una aproximación. ¿Qué pasa si el paciente tiene una miopía bien alta y dice, ahí veo bien, ¿no? Y estamos a 10 centímetros, del ojo del paciente. Entonces, 10 centímetros es 0.1, tomando la inversa sería 1 entre 0.1 y esto es igual a 10 dioptrías. O sea, un paciente que tiene 10 dioptrías de medida, ¿ya? Su punto remoto es a 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos saber cuál es el punto remoto o la distancia máxima a la que ve un miope. Por ejemplo, si viene una prescripción de un paciente y tiene una miopía de -1, entonces, de la misma manera, tomamos la inversa, ¿no? de esta potencia, que es -1, solamente en su módulo, o sea, el valor numérico, sería 1 entre 1 es igual a 1, y el resultado aquí es metros. Quiere decir que un miope de -1 va a tener una distancia máxima de visión a 1 metro. ¿Ya? Ok. Ya si es a 2 metros, ya comienza el emborronamiento. De esa manera nosotros podemos saber cuál es la distancia máxima a la que ve un miope. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que tiene 5 dioptrías. ¿Cuál será su distancia máxima de visión? ¿Qué es lo que hemos hecho? Me está preguntando. Sí, sí. 5 dioptrías. Viene la prescripción y dice, usted tiene una miopía de -5, ¿no? Entonces, ¿cuál será su distancia máxima? O sea, sin lentes, por supuesto, de ese paciente. Lo que hacemos es tomar la inversa, 1 entre 5. Dividimos 1 entre 5. Siempre el 1 arriba y el valor de la potencia abajo. Sería 1 entre 5, 0.2. ¿Ok? Entonces, 0.2, ¿qué? Metros. En centímetros, 20 20 centímetros. centímetros sería. Exacto. Entonces, quiere decir que ese paciente de -5 ve como máximo a 20 centímetros. Si le pones a 1 metro, no ve nada. ¿Ya? Eso para tenerlo como referencia a la hora de explicarle a veces al paciente cuando llega y le explicas un poquito de su prescripción. A ver, usted tiene miopía y su punto remoto, ¿no? O su distancia máxima de visión sin lentes es aproximadamente 20 centímetros, ¿no? Entonces ya le estás demostrando o mostrando al paciente que sí conoces el tema, ¿no? No solamente es ver la prescripción y decirle, ok, el precio es tanto, o le recomiendo este tipo de lentes, ¿no? Para esta, o la actividad que usted realiza, ¿no? Siempre es bueno saber también esto, un poquito de los datos de la prescripción. Muy bien. Entonces, la miopía viene de dos terminologías griegas, mi, que sería cerrar el ojo, o entrecerrar el ojo, y ops, que significa vista. Un paciente miope, cuando nosotros le tomamos la agudeza visual y ya no puede ver muy bien, hace esto, entrecierra los ojos. Entonces, con esto mejora su agudeza visual. Y este es el mismo efecto que vimos la clase anterior con respecto al agujero estenopeico. ¿Se acuerda de los agujeros? Sí. Entonces, a través de esos agujeros, la agudeza visual mejora porque se elimina el Ya efecto vi refracción. difractivo, así es. Ajá. Okay. Muy bien. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la etiología de la miopía? Dos tipos, congénito y adquirido. El congénito básicamente es la transmisión de padres a hijos, ¿no? Y esto tiene una sintomatología desde un inicio. En el caso de la adquirida vamos a tener tres
tres formas, ¿no? Uno, por factores ambientales, ¿no? Ahora, el cual nosotros en esta cuarentena pues hemos estado reducidos a un espacio muy pequeño. Entonces, eso ha limitado de alguna manera la acción de nuestro músculo ciliar, la acción de nuestra acomodación. Si nosotros estamos en un cuarto pequeño, para poder nosotros mirar las cosas tenemos que hacer acomodación. Y esa acomodación que a continuación lo vamos a explicar, de alguna manera hace que nuestra miopía, o si no teníamos miopía, comience a aparecer. Por eso es importante que los niños jueguen en el campo. Al jugar en el campo estamos, digamos, expuestos a distancias muy grandes y eso es lo que hace que nuestro músculo ciliar se mantenga relajado, ¿ya? Esa es una forma de adquirir la miopía por factores ambientales. Patologías oculares. Por ejemplo, hay una patología que se llama queratocono, que básicamente es en la córnea. El queratocono es una protusión, ¿no? Una elevación de la córnea, ¿no? En el aumento de su curvatura. Y esto va a generar una miopía, ¿no? Esto no se nace, sino que se desarrolla más o menos en la segunda década de los pacientes. Aproximadamente 15, 16 años, comienza a haber este tipo de distrofias corneales y eso genera una miopía. Otras patologías sistémicas como la diabetes, la hipertensión arterial y los problemas que ya hemos visto de hipertiroidismo, hipotiroidismo. De acuerdo a su fisiopatología de la miopía, cómo va evolucionando, vamos a tener tres tipos. Vamos a tener una miopía axial, que está referida a la distancia que hay del vértice corneal hacia el fondo del ojo, ¿no? En este caso la retina. Esta distancia se llama longitud axial. Y en el caso de la miopía, esta longitud es mucho más grande que lo convencional. Lo convencional es de 23 a 24 milímetros en un ojo normal. En el caso de la miopía va a tener más de esa distancia, 25 o 26 milímetros, ¿no? Dependiendo del grado de miopía. Por cada milímetro, ¿no? Adicional son aproximadamente 3 dioptrías. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, 26 milímetros, ¿no? Puede tener aproximadamente 6 dioptrías de miopía, ¿ya? Entonces, no necesariamente puede ser el origen una longitud axial. También podemos tener una miopía de índice. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios ópticos del ojo, la córnea, el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo, que son medios ópticos refringentes, pueden tener una densidad mayor a lo estándar, ¿no? Al ser más denso, es como que fuera un lente más potente, y al ser más potente va a hacer que la luz que va a ingresar en el ojo se va a refractar mucho antes que en la retina, mucho antes que la retina. Entonces, esto es una miopía de índice, ¿eh? Y vamos a tener otra que es de curvatura. Los medios ópticos, ¿no? En este caso la córnea y el cristalino, van a tener curvaturas mayores a lo estándar, ¿no? Generando un problema de miopía, ¿ya? Esto básicamente es anatómico, o sea, a veces nacemos con este grado de curvatura mayor de lo convencional, ¿ok? Entonces, en un ojo, en un paciente miope, esta curvatura podría ser la causa de la miopía. Ya sabemos que puede presentarse tres causas, ¿no? Longitud axial, de índice y de curvatura en el caso de los medios ópticos. La prescripción optométrica, ¿no? Componente esférico, signo negativo, ¿ya? Esto es lo que nos refiere un paciente que tiene miopía.
Esta prescripción llega a nosotros y le podemos decir al paciente, usted sufre o padece de miopía. Su miopía en el ojo derecho es -350 y en el ojo izquierdo es -2. Esta prescripción que le puso el especialista le da a usted una agudeza visual de 20/20, o sea, le da una buena visión. Lo mismo en el ojo izquierdo. Es importante colocar en una prescripción la agudeza visual a la que llega el paciente, porque muchas veces el paciente puede tener un ojo perezoso, ¿no? Y el especialista le pone esta prescripción. Y si no lo detalla aquí, el paciente cuando se ponga el lente va a decir, pero con este ojo no veo bien, ¿no? Entonces es importante colocar aquí. Si el especialista encuentra que en el ojo derecho con esta prescripción llega a ver solo hasta la tercera fila, por ejemplo, debería anotar aquí 20/70. ¿Para qué? Para que llegado el momento que usted le entregue los lentes, el paciente o usted le puede referir, ¿no? Sí, efectivamente, usted en el ojo derecho tiene un ojo perezoso, el cual solo le permite ver hasta la tercera fila, ¿no? Y en el ojo izquierdo, bueno, una agudeza visual de 20/20. Siempre es bueno conocer o dar todos los detalles al paciente. Pues si no le das, no le explicas lo que tiene, el paciente va a tener otra expectativa. Piensa que con el hecho de usar lentes, automáticamente se va a corregir hasta el 20/20. Y no es así. Por eso es importante colocar aquí hasta dónde llega el paciente. Muy bien. Las miopías se pueden considerar bajas cuando son menores de 4 dioptrías, moderadas entre 4 a 8 dioptrías y altas cuando son mayores de 8 dioptrías. También se puede mencionar de que los pacientes que tienen miopías moderadas son pacientes de moderadas a altas, son pacientes que tienen el riesgo de padecer desprendimiento de retina. Eso también es importante conocerlo y aconsejar al paciente, ¿no? En algún momento de evitar realizar fuerzas excesivas, ¿no? Cargar demasiado peso, porque eso puede traer, digamos, algún tipo de desprendimiento en la retina, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las personas que son mayores o que tienen mayores de 6 dioptrías que, digamos, se sometan a un procedimiento láser para fijar la retina. La retina es como una cortina muy delgada que va a cubrir el fondo de ojo. Entonces, este procedimiento lo que va a hacer es poner como unas fijaciones, ¿no? Con el láser para que esta capa no se desprenda, ya que un miope tiene mayor probabilidad de que sufra de desprendimiento de retina. ¿Cómo se corrige la miopía? La miopía se corrige con lentes tipo cóncavos o divergentes. Esta forma es la que tiene todos los lentes que van a corregir la miopía. ¿Ok? Entonces, en la parte central es delgada y en la parte externa es gruesa. Una forma de corregir la miopía es a través de las gafas, ¿no? O lentes ópticos. La otra es lentes de contacto, ¿no? Dependiendo de cuánto sea su miopía, va a ser en algunos casos más favorable que utilice lentes de contacto, porque el lente de contacto le da una imagen más real que las gafas. Las gafas van a alterar de alguna manera el tamaño de las imágenes, mientras que con los lentes de contacto casi es imperceptible. Es como si fuera un ojo natural, porque se encuentra en contacto con la córnea. Y también se puede corregir a través de cirugía láser, ¿no? La cirugía láser, existen diferentes tipos de cirugía o procedimientos láser que van a lograr que un paciente que tenga miopía mejore o prácticamente vea bien. Lo que hace con el láser es tallar en la misma córnea este tipo de lente, ¿no?
este tipo de lente cóncavo. Entonces, lo que va a hacer aquí es adelgazar en la parte central, ¿no? La córnea con el fin de corregir el problema visual. Otras variantes significa que no solamente es láser, sino también puede ser la inserción de un lente intraocular para corregir el problema de la miopía o cualquier otro problema, ¿no? Visual que requiera corrección óptica. En el caso del lente de contacto, también es cóncavo. Exacto, claro, tiene la misma Sí, forma, tiene la misma el forma. lente, sí. Sí, solo que no se visualiza porque tiene, digamos, estos bordes lo han pulido tan perfectamente, ¿no? El cual guarda mejor relación con la córnea, ¿ya? Ok. Por eso lo había puesto aquí esta forma, ¿no? Igual, tanto el lente de contacto como la cirugía láser, su objetivo es adelgazar en la parte central. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a lo que es la hipermetropía. En este caso, la visualización de un hipermétrope va a depender muchísimo de la acomodación del paciente. ¿Qué es hipermetropía? Viene de 3 palabras griegas: hiper, en exceso; medida y vista. En exceso, ¿por qué? Porque la luz no se va a enfocar en la retina, sino se va a enfocar detrás de la retina. Por eso le llaman exceso. Exceso de medida en los ojos. Muy bien. ¿Y cómo visualiza, ¿no?, un paciente hipermétrope? En el caso de la hipermetropía, es muy ambiguo decir que el paciente no ve de lejos, no ve de cerca, porque no hay una exactitud. Todo va a depender de la capacidad acomodativa y de la edad del paciente que tiene, ¿no? O sea, es importante la acomodación. Entonces, ¿qué es acomodación? ¿Tiene alguna idea de lo que es acomodación? Yo, Sí. eh, la, la, la luz, al llegar a la mácula, que no llega, pasa o no llega. ¿A eso se refiere? Eso. Ok, muy bien. Le pregunto para, digamos, ahondar un poquito el concepto que usted tiene, ¿no? Y si no, para aclarar un poco la idea. La acomodación está referida. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. A ver. Fíjese ahí el lente intraocular, que es el cristalino, cómo cambia de forma. Ese cambio de forma, que va a depender mucho de lo que uno está viendo, ya se llama acomodación. Ya, ya. Es la ¿Ya? acomodación del cristalino. Sí, Exacto, así es. Entonces, es un lente que nos va a permitir ver de cerca, ver de lejos, ¿no? Modificando la curvatura del cristalino. ¿Ok? Esto es lo que nos va a permitir mantener el enfoque en la retina. Ahora, ¿por qué lo traigo aquí? Porque el hipermétrope es, su corrección es con valor positivo, o sea, necesita más potencia su ojo. El hipermétrope tiene la potencia del ojo muy baja. Es por eso que requiere lentes como lupas, o sea, lentes positivos, ¿ya? Pero ¿quién compensa de alguna manera ese efecto positivo? El cristalino. Se va haciendo más potente, ¿no? Hasta, digamos, dentro de los límites que el paciente pueda hacer esa acomodación, ¿ya? Es por eso que un paciente que tiene una hipermetropía de +1, por ejemplo, y es joven, 15 o 20 años, ¿no? De repente va a decir, con lentes o sin lentes veo lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Cuando se ponga los lentes de +1, su cristalino se va a relajar. Ya no va a hacer el efecto de aumentar el poder, ¿no? Entonces, estos pacientes dicen, yo veo muy bien, pero me duelen los ojos, me duele la cabeza. ¿Por qué tiene ese problema? Porque todo el tiempo el cristalino está acomodado.
está aumentado su poder, ¿ya? Es una ventaja porque no va a requerir lentes, pero va a tener muchos síntomas. Entonces el lente se va a corregir no tanto la visión, sino va a corregir el problema de los síntomas, ¿ya? Eso siempre y cuando sea un paciente joven. Pero ¿qué pasa si es un paciente ya mayor, 60 años, por ejemplo, ¿no? Y tiene la misma medida, más uno. Entonces, este paciente que es mayor de 60 años ya no tiene esa flexibilidad, ya no puede, digamos, compensar ese más uno, que un joven de 15 o 20 años sí lo puede hacer. En este caso, el paciente mayor, ¿no? Va a decir, de lejos no visualizo bien. Entonces, ahí, en ese caso, ese más uno sí le va a ayudar a mejorar su visión de lejos. Entonces, he traído estos dos ejemplos para que se dé cuenta de que la misma medida no se manifiesta de la misma manera en pacientes de diferente edad. ¿Ok? Muy bien. Y de la misma manera, el origen es congénito y adquirido, ¿no? Tanto como la miopía, la hipermetropía, es así. Adquirido en patologías oculares, ¿no? Por ejemplo, hay un síndrome de Marfan, que hace que el cristalino salga de su posición. Se llama dislocación del cristalino. Y esto hace que el paciente genere o origine un problema de hipermetropía. De igual manera, las patologías sistémicas que ya están siempre presentes, la diabetes, hipertensión y problemas de hiper o hipotiroidismo, ¿no? De la misma manera también, así como en la miopía, también la hipermetropía va a tener un origen, puede tener un origen axial. En este caso, a diferencia de la miopía, esta longitud ya no va a ser más grande, sino por el contrario, va a ser más corta, menor a 23 milímetros. Es por eso que es muy común encontrar pacientes hipermétropes, o sea, sin evaluarlo, simplemente mirando al paciente, los ojos son más pequeñitos, o sea, ves unos ojos un poquito más hundidos, ¿no? Entonces, automáticamente puedo ir pensando de que es un paciente que tiene hipermetropía, ¿ya? También la hipermetropía de índice, en este caso, el índice o la densidad de los medios ópticos es más baja. Al ser más baja, entre comillas, aguada, la luz va a pasar de largo, ¿no? Y esta es la manifestación de la hipermetropía. En el caso de la curvatura también, ¿qué va a pasar? La curvatura de los medios restringentes van a ser más planos que lo normal, ¿no? Entonces, la luz siempre se va a estar enfocando detrás, ¿ok? Entonces, para compensar este problema de la hipermetropía, bueno, antes de eso, vamos a manifestar aquí, ¿no? Cómo se visualiza o cómo se prescribe a un paciente con hipermetropía. En el componente esférico, valores positivos, ¿ya? Aquí puse estos valores al azar, ¿ya? También recordando de que siempre va acompañado de la agudeza visual a la que llega. En este caso, coloqué 20/20 en ambos ojos. ¿Cómo se corrige la hipermetropía? También con gafas, lentes de contacto. Y el tipo de lente son convexos o convergentes, ¿no? Tipo lupa, ¿no? Tipo lupa. Esto hace de que aumente la potencia del ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ojo muy débil, ¿no? O menos potente. A diferencia del ojo de la miopía. La miopía es un ojo demasiado potente. Es como una lupa. Entonces, como es demasiado potente el ojo miope, tengo que disminuir esa potencia. ¿Y cómo disminuyo? Con lentes negativos. O sea, le bajo esa potencia. En cambio, en el paciente con hipermetropía necesito aumentar la potencia.
Por eso le coloco lentes convexos o convergentes o también lentes positivos. ¿Ya? Muy bien, tenemos los tres casos para corregir. Ahora, la hipermetropía, la evaluación de la hipermetropía es más compleja que una miopía. Aquí en la hipermetropía no es, le pongo un +1, ve bien y ya se acabó. Porque puede ser que le pongo el +2 y el paciente también ve bien. Le pongo un +3 y ve lo mismo, ¿no? Entonces, allí es donde se clasifica la hipermetropía. Vamos a tener una hipermetropía latente y una hipermetropía manifiesta, ¿ya? Dos tipos de hipermetropía que al final nos va a dar una hipermetropía total. La suma de estas dos hipermetropías me da la hipermetropía total. Pero dentro de la hipermetropía manifiesta tenemos otra subclasificación, de las cuales sale la hipermetropía facultativa y la hipermetropía absoluta. ¿Qué es la facultativa? Es aquella hipermetropía que es compensada por la acomodación. Lo que le mencioné, el ejemplo del joven de De 15, cristalino. del cristalino, entonces ve y lo compensa, ¿no? O sea, prácticamente porque el defecto visual es tan bajo que su capacidad acomodativa la puede compensar fácilmente. Pero cuando la hipermetropía es más alta y no la puede compensar toda, esa que no compensa se llama hipermetropía absoluta. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. A ver, para evaluar a un paciente vamos a tener dos formas. Sin ciclopegia quiere decir sin un fármaco, sin unas gotas que paralizan la acción del músculo ciliar que permite pues enfocar a toda la distancia. En este caso aquí no tiene ese fármaco, pero sí podemos definir que el paciente tiene una hipermetropía, ¿no? Un desenfoque de +4 dioptrías. Pero sin embargo su capacidad de acomodación, que también es conocida como amplitud de acomodación, es de +10 dioptrías. Entonces tiene una hipermetropía de +4, pero su amplitud, su reserva es +10. Entonces este paciente no va a tener ningún inconveniente, porque tiene una reserva, ¿ya? Aumenta su potencia, ¿no? 4, y todavía le queda 6, ¿ya? Entonces, este paciente prácticamente va a tener una visión normal. Compensa su hipermetropía. Ahora, es probable que un paciente así tenga cansancio, que dice, yo veo bien, pero me duelen los ojos, me duele la cabeza, ¿no? Y a veces lagrimeo o se me ponen rojos los ojos. Entonces, uno hace la evaluación y se ve que es hipermétrope, ¿no? De +4. ¿Ya? Esto es sin ciclopegia. Ahora, vamos a ver con ciclopegia, con gotas, ¿ya? Pero ahora tenemos el problema de +4, pero vemos que su amplitud de acomodación es +1. Aquí, esta amplitud de acomodación es clásico de un paciente joven, aproximadamente 30 años, entre 20 y 30 años, tiene esta capacidad de acomodación. Pero aquí, este paciente ya debe tener 60 años. Conforme pasan los años, la capacidad de acomodación va disminuyendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Profesor, ¿y cómo se determina la capacidad de acomodación? hay una prueba, existen muchas pruebas. Una de ellas es observar una imagen, el paciente está observando una imagen, en este caso la punta de un lapicero o una letra puede ser, ¿no? Una letra de tamaño de 20-40 y la acercamos al ojo, ¿no? La acercamos al ojo. Esto es monocular. Lo acercamos al ojo. Entonces, hasta que el paciente diga que se vea borroso, ¿no?
se considera la distancia. Mejor dicho, la máxima distancia a la que el paciente, perdón, la mínima distancia a la que el paciente puede enfocar una letra. Esa distancia le hallamos la inversa, ¿no? En metros, y allí vamos a hallar la amplitud de acomodación del paciente. O sea, la capacidad de enfoque que tiene un paciente. ¿Ya? Ok. Todo es en base a distancia, porque el ojo es como una cámara, como un zoom, ¿no? De acuerdo hasta dónde puede enfocar, tomamos la inversa de la distancia y esa es la amplitud de acomodación. Otra forma de hallar la amplitud de acomodación es paciente mirando de lejos una letra del 20/20, por ejemplo, de la cartilla, y le colocamos lentes negativos, 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 hasta que desenfoque totalmente. ¿Ya? El máximo valor negativo, por ejemplo, si con un -8 le puse y el paciente ya no ve bien, le bajo a 7.50 o a 7 y ahí ve bien todavía, entonces quiere decir que su amplitud de acomodación es 7 dioptrías. Porque ese 7, ¿no? Esa acomodación de 7 con el negativo de 7, como que está en el límite. Ya le pones un poquito más, se rompe todo eso. De esa manera se puede hallar la amplitud de acomodación a un paciente. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Son dos métodos, existen otros más, ¿ya? Pero solo para que tenga un poquito de idea o de conocimiento. Muy bien. Entonces, la hipermetropía con ciclopegia, o sea, con fármaco, nos resultó más 5.50. O sea, le pusimos las gotas, esperamos 15 a 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Este músculo ciliar se relaja. Digamos que esto se aplana. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esto se aplana? O sea, se debilita este lente positivo. Entonces, el punto de enfoque se va a ir más atrás. ¿Ok? Entonces, su hipermetropía con ciclopegia me resultó 5.50. ¿Por qué? Porque se aplanó, se relajó. ¿Ya? Entonces, su hipermetropía manifiesta será 4. Su facultativa, que es la que puede compensar este paciente, es 1, ¿no? La absoluta será lo que falta, lo que no compensa, de 1 hasta 4. ¿Cuánto no compensa? 3. Y su hipermetropía total es la misma, ¿no?, que la hipermetropía con ciclopegia, más 5.50. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo le pongo al paciente? ¿Qué medida le pongo? Le pongo... ¿cuánto le pongo al paciente, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que necesita? Necesita más 4, pero él tiene más 1. Entonces, ¿qué le pongo? Más 3. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este caso, la hipermetropía que debe tener este paciente es de más 3. ¿Ya? No es tan sencillo cuando trabajamos con hipermetropías. Tenemos que conocer cuál es su facultativa y cuál es la absoluta. ¿Ya? Básicamente se trabaja con la absoluta, lo que no compensa al paciente. Aquí vamos a un ejemplo. ¿Cuál será la hipermetropía latente, la manifiesta y la facultativa y absoluta de un paciente que presenta los siguientes datos? Sin gafas, ¿no?, sin lentes, el paciente ve 20/40. Con gafas de más 1, el paciente ve 20/20. La medida sin ciclopegia, o sea, sin gotas, es más 4. Y llega a una agudeza visual de 20/20. Con ciclopegia, o sea, con las gotas, su hipermetropía es 5.50. Y con esta medida llega a ver 20/20. Entonces, ¿cuál es la medida, ¿no?, o cuál es el rango de medida que uno le puede colocar al paciente, ¿no?, que tiene esta
esta manifestación. Entonces, la refracción con ciclopegia será la hipermetropía total, porque aquí está la hipermetropía latente más la manifiesta, ¿no? Entonces, su hipermetropía total es 550. Mientras que la refracción sin ciclopegia es más 4. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos valores? 1,50. Esa diferencia va a ser la hipermetropía latente. Y esta hipermetropía latente es la que es producida por el músculo ciliar, ¿no? Es como decir una reserva o una relajación que tiene el músculo ciliar de manera fisiológica. O sea, todos tenemos una hipermetropía latente, ¿no? No todo el tiempo nuestro cristalino está tenso, está ligeramente, ¿no? Relajado de 1,50. ¿Ya? Eso es algo natural que no se debe corregir. ¿Ya? Y la hipermetropía manifiesta, en este caso, es de 4. ¿Ya? Es de 4. Entonces, como el paciente necesita un lente de +1, solamente necesita +1 para alcanzar su agudeza visual de 20/20, entonces su hipermetropía, ¿no? Es de 1, la absoluta. En este caso es lo que no compensa el paciente. Es el mínimo valor con el cual el paciente llega a ver 20/20. Mientras que la facultativa, o sea, es la que el paciente acomoda, ¿no? Es 3 dioptrías. ¿Por qué? Porque de 4 a 1 hay 3 dioptrías. Entonces, al paciente solamente hay que colocarle lo que no acomoda. No le vamos a colocar 3 ni 4, sino solamente lo que no acomoda. ¿Ya? En este caso, el paciente puede alcanzar la agudeza visual de 20/20 con lentes entre +1 y +4. Aquí tiene todo este rango, el cual uno puede prescribir al paciente. ¿Ya? Pero en la práctica se recomienda darle el mínimo valor con el cual el paciente ve 20/20. ¿Ya? Esto en los casos de pacientes jóvenes. Pero cuando estamos frente a un paciente ya mayor, de 40 o 50 años, podemos darle, digamos, el promedio. ¿Ya? El promedio aquí sería 250. No inhibir toda la capacidad facultativa que tiene el paciente de acomodar. Porque un paciente hipermétrope, por naturaleza, siempre su cristalino está acomodando. Entonces yo no puedo colocarle a este paciente +4 de frente, a pesar de que ve 20/20. Si yo le coloco el +4, el paciente va a decir, sí veo bien, pero siento que me duelen los ojos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a que su acomodación esté totalmente relajada. ¿Ya? Entonces, quiero que se dé cuenta de que al evaluar un paciente hipermétrope no es tan sencillo, hay que tener mucho criterio de la edad del paciente, de su actividad, ¿no? Para poder colocarle el valor positivo adecuado, ideal, para que se sienta cómodo. Normalmente, pues, lo que uno busca un paciente es muy buena visión y también confort visual. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, no. inquietud? Ok. O sea, la verdad, o sea, no es fácil, pues, esa parte de hipermetropía. Pues. Hay que repasarla Exacto, bastante. así es. Pero bueno, es algo nuevo para usted, pero ya tiene al menos la noción de que la hipermetropía puede tomar un rango de valores, ¿no? Entonces, Sí. a veces personas que no conocen este tema dicen, me fui a medir a este doctor y me puso +1,
Me fui me fui a medir a otro doctor y me pone más 1,50. Y voy a otro doctor, me pone más 1,25. ¿Cuál es mi medida, no? Entonces, en los casos de hipermetropía, influye mucho la actividad del paciente, la edad del paciente, y en base a eso, si el especialista le explica correctamente por qué le está colocando el más 1, entonces el paciente va a sentirse seguro con su prescripción. ¿Ya? Claro. Entonces, a veces también los mismos pacientes, es normal. Uno piensa de que tener una prescripción, al obtener una prescripción, va a ser la misma o debe ser la misma en cualquier otro especialista, y en realidad no es así. Es muy remota esa posibilidad de que el paciente en 10 especialistas que visite, los 10 les den el mismo valor. Eso no sucede. Eso no sucede. En conclusión, en la hipermetropía no hay una medida fija exacta. Así O es. sea, siempre es un promedio. Eso es lo que me quiere decir. Correcto. Es un promedio. Pero ya va a depender del especialista, ¿no? De lo que encuentra en su anamnesis, ¿no? Para poder recomendar al paciente. Claro. Y también supongo que el paciente lo que le vaya diciendo. Así es. Así como, o sea, si ve bien, si está cómodo. Así es. Eso es. ¿Ya? Vamos a ver este caso. Paciente de 10 años, la agudeza visual de lejos, 20/20, o sea, sin corrección. De cerca, 20/20. El paciente ve bien, pero presenta sintomatología, cefalea, dolor de cabeza, ojo rojo. En la evaluación retinoscópica, ¿ya? En ambos ojos va a tener más 250. ¿Ya? O sea, le sale una hipermetropía de más 250, pero su amplitud de acomodación es 9 dioptrías. Entonces, fácilmente este paciente puede compensar el problema que está teniendo, pero se manifiesta con síntomas, ¿ya? Entonces, en la evaluación subjetiva, ¿no? Se le coloca más 0,50 a ambos ojos y el paciente se siente cómodo, ¿ya? Entonces, no todo el problema que se manifiesta debe ser corregido, ¿ya? Suficiente con un valor positivo bajo y el paciente ya va a obtener una mejoría, ¿ya? Ese es mi criterio, ¿ya? En base a temas teóricos también, ¿no? A fundamentos teóricos. ¿Ok? Muy bien. Otro caso de un paciente ya de 40 años. La agudeza visual de lejos es 20/70, de cerca de la misma manera. Presenta visión borrosa. Este paciente sí presenta visión borrosa. En la evaluación retinoscópica en ambos ojos se le encontró más 2 dioptrías. Pero su amplitud de acomodación es 3. O sea, está casi al límite, ¿ya? Siempre la amplitud de acomodación debe de quedar una reserva, que básicamente es la tercera parte de la amplitud de acomodación. Tiene que tener una tercera parte, ¿no? En este caso, el paciente fácilmente puede acomodar este problema, más 2, y tiene más 3, ¿no? Pero tiene sintomatología, o sea, tiene inconvenientes. Y en la evaluación subjetiva se le puso un valor de más 1 y el paciente está bastante cómodo. Es más, con con esta misma medida, también puede ver de cerca, ¿ya? Entonces, al momento de la prescripción hay que tener en claro cuál es su medida, ¿no? Total, si se quiere, su hipermetropía total, y cuál es su amplitud de acomodación. Eso, bueno, debería hacer el especialista, ¿no? Antes de prescribir, para que fundamente bien la prescripción que va a anotar en su receta. Bien, entonces, en esta segunda parte de defectos refractivos, vamos a ver los dos
defectos que faltan, que son el astigmatismo y la presbicia. ¿Ok? Que básicamente el astigmatismo es el que nos causa mucha complicación, ¿no? Si todo fuera valores esféricos, miopía o hipermetropía, sería cuestión de solo colocar lentes y a ver hasta dónde mejora el paciente. Pero se complica un poquito cuando ya hablamos de astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? El astigmatismo proviene de dos términos griegos, a y estigma. A, que significa el prefijo a, que significa sin, y estigma, punto. O sea, este defecto refractivo no va a generar un punto como refracción. Por el contrario, va a generar planos focales. ¿Cómo ve un paciente con astigmatismo? De la manera como está la figura del lado derecho, ¿no? Es una distorsión, pero esta distorsión va a ser siempre y cuando el grado de astigmatismo sea alto. Un paciente con un astigmatismo leve probablemente ve todas las letras, pero por ahí se confunde en una de ellas, ¿no? Entonces, este ejemplo, esta gráfica, denota un astigmatismo muy alto, probablemente por encima de 6 dioptrías. ¿Cuál es la etiología y fisiopatología del astigmatismo? Congénita y adquirida. La congénita es la que se transmite de padres a hijos, ¿no? De generación a generación. Y de padres que tienen astigmatismo, lo más probable es que sus hijos también tengan ese problema visual. Y en el caso de adquirida, vamos a tener dos, a nivel corneal y a nivel del cristalino. A nivel corneal, por ser la primera capa del ojo, el primer medio restringente del ojo, se va a producir aquí, y la segunda capa, o la segundo medio restringente, es el cristalino. Dentro de la adquirida, ¿no? Como todo lente, vamos a tener por curvatura, un astigmatismo por curvatura, a nivel corneal y a nivel de cristalino, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber diferencia de curvaturas en los meridianos principales, ¿no? Un meridiano principal va a ser más curvo que el otro meridiano, ¿ok? Tanto en la córnea como en el cristalino. Luego tenemos un astigmatismo por posición. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el cristalino dentro de la órbita del ojo, o dentro del globo ocular, ¿verdad? Va a estar en una posición ligeramente inclinada. Al producir una ligera inclinación por cuestiones anatómicas o por problemas a nivel de zónulas, el cristalino puede inclinarse. O en algunos casos también se llama dislocación. Un golpe, un trauma a nivel cerebral podría producir que el cristalino, que el lente que tenemos dentro del ojo, salga de su posición y se ubique en una posición inclinada. Esa posición inclinada puede generar astigmatismo. Así también los lentes intraoculares o LIO, lentes intraoculares que se colocan después de una cirugía de catarata, el paciente podría presentar algún tipo de malposición del lente intraocular y esto generar un astigmatismo. También tenemos el astigmatismo por índice. Por índice se refiere a los astigmatismos irregulares. Un caso de astigmatismo irregular es el lenticono. El lenticono es una distorsión que tiene el cristalino, el cual va a producir un desenfoque, produciendo el astigmatismo irregular. A nivel de vitrio, cuando las densidades que hay dentro del globo ocular son muy diversas. Es como decir partes gelatinosas donde una parte está más densa que otra parte. Entonces, cuando la luz atraviesa, va a haber una irregularidad de enfoque. Y esto va a producir una distorsión
conocida como el astigmatismo. Hay un ruido que no sé si es por su computadora. ¿Cómo se escucha? Se escucha así como, como viento. Es un poquito así incómodo. ¿Será que es el micrófono que está muy alto? Voy a bajarle el micrófono a ver. Ok, Porque aquí no tengo ruido. yo sí escucho un ruido, pero recién, o sea, hace, ¿Se activó ahorita? ajá, sí, es como una interferencia. Voy a apagar un momento el micrófono. Usted me dice si se quita el sonido. Ok, sí, sí, se quitó el sonido, se quitó el sonido. Ok. Ok, Está bien. Entonces lo que voy a hacer es que lo desactivo y cuando me pregunte perfecto, yo lo activo. perfecto. Sí, y si tienes alguna pregunta, también lo activas, sí, en cualquier momento. Está bien. Listo. Está Ok, entonces aquí tenemos eh, el astigmatismo según los meridianos principales. Se llama meridiano principal a la parte más curva de una superficie óptica y a la parte más plana de esa misma superficie. Generalmente tenemos dos tipos de astigmatismos, ¿no? Según los meridianos principales, astigmatismos regulares y astigmatismos irregulares. El astigmatismo regular es aquel que presenta meridianos perpendiculares, como el caso del lado izquierdo, ¿no? Una superficie curva y otra superficie con diferente curvatura, pero ambos están formando 90 grados. A esto se conoce como una superficie regular. Cuando esto no sucede, vamos a tener meridianos principales que están formando un ángulo diferente. Están formando un ángulo diferente a 90 grados y a eso se llama astigmatismo irregulares. ¿En qué casos tenemos? Lo tenemos en casos como el de la figura, este ojito, por ejemplo, en el lado izquierdo, es un paciente que tiene una córnea, eh, una distrofia corneal que se llama queratoconio. ¿Ok? Es una córnea en forma de un cono. ¿Ya? Y esto es una enfermedad, ¿no? Que generalmente se produce o se manifiesta en la etapa de adolescencia, aproximadamente a los 15 años, de 15 años para arriba, y comienza a haber una distrofia, una degeneración a nivel de córnea. ¿Ok? Y esto genera este astigmatismo irregular. Pacientes con este tipo de distorsión o de distrofia no van a ver bien con lentes convencionales. Aquí lo que se recomienda es un lente de contacto escleral, dependiendo del grado de queratocono que tenga. Ahora, el astigmatismo, de acuerdo a su ametropía, a su problema visual, se va a clasificar en astigmatismo simple, astigmatismo compuesto y astigmatismo mixto. ¿Ya? Dentro de cada uno vamos a ver miópico, hipermetrópico, tanto en simple como en compuesto. Y vamos a ver un astigmatismo mixto también. El paciente que tiene astigmatismo va a resaltar en este test, que es el dial astigmático, va a resaltar una línea mucho más nítida que otra. Cuando un paciente con un problema visual de astigmatismo le presentamos esta cartilla, este paciente va a decir, veo una línea más nítida que otra. Entonces, eso nos indica la presencia de astigmatismo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante en las pruebas subjetivas. Muy bien. Aquí vamos a
he realizado un video en el cual vamos a explicar los tipos de astigmatismo que se presentan, ¿no? Vamos a verlo. Profesor, el video no se escucha. ¿No se escucha? No. Oh, ya. A ver, ok. Vamos a ver. Un buen punto. Compartir sonido. Ok, compartir. Vamos otra vez. Puesto. ¿Y ahora? Y finalmente uno solito que es el astigmatismo. Ahora sí, se escucha bien. Dentro del astigmatismo simple vamos a tener dos, miópico y hipermetrópico. ¿Cuáles van a ser las notaciones? Vamos a tener casos solamente de cilindro solo. Cilindro, por ejemplo, por un eje. En el caso de hipermetrópico vamos a tener igual un cilindro, pero como es hipermetrópico es positivo. Por ejemplo, aquí. En el caso del astigmatismo compuesto, de la misma manera vamos a tener dos, miópico e hipermetrópico. ¿Ok? Entonces, cuando es compuesto quiere decir que vamos a tener componente esférico y componente cilíndrico. En el caso miópico, siempre se antepone el signo negativo. Aquí estoy colocando un ejemplo. En el caso hipermetrópico, positivo, ejemplo. Pero para este caso, para que esté específicamente relacionado a la hipermetropía compuesta, vamos a tener que colocar el valor del cilindro menor al valor esférico. En este caso, 0.25. ¿Ok? Muy bien. Estos son ejemplos de los diferentes tipos de astigmatismos que van a presentarse en el día a día de sus evaluaciones. Y finalmente el astigmatismo mixto. Aquí no hay notaciones de miópico o hipermetrópico. Simplemente vamos a tener una notación que tenga componente esférico y componente cilíndrico. Pero aquí la salvedad es que ambos componentes van a tener diferentes signos. Por ejemplo, si es un valor hipermetrópico, el siguiente, el signo contrario, tiene que ser mayor a 1,50. En este caso puedo colocar, por ejemplo, 3 y 1 grado, 5 grados. Entonces, más 1,50 menos 3 es un astigmatismo mixto. ¿Cómo puedo observar que es mixto? Dos cosas. Número 1, signos diferentes. Y número 2, siempre el cilindro va a ser mayor que el esférico. Otro ejemplo de astigmatismo mixto, pero con signo negativo en este caso. Menos 4. Acá tengo que colocar ¿qué? Signo contrario. Y tiene que ser un valor superior a 4. Por ejemplo, por un eje de 180 grados. ¿Ok? Entonces, aquí ambos casos son astigmatismos mixtos. ¿Ok? Dos requisitos: que los signos sean diferentes y que el valor del cilindro sea mayor en módulo que el valor esférico. Muy bien. Esos serían los 5 tipos de astigmatismo según su refracción. ¿Listo? Aquí tenemos 8 ejercicios para que puedan ustedes decir
¿Qué tipo de astigmatismo se presenta en cada caso? A ver, de acuerdo al video, a la explicación, ¿podría decirme el primer caso qué tipo de astigmatismo es? Tenemos tres tipos, Ajá. astigmatismo simple, astigmatismo Simple, compuesto compuesto y y mixto. mixto. Ajá. Ujú. El, el primero es compuesto. Ok, compuesto es miópico o El hipermetrópico. segundo es miópico. Correcto, muy bien. El segundo es mixto. Ok, muy bien. El tercero es compuesto Ok, hipermetrópico. correcto, muy bien. El cuarto es compuesto hipermetrópico, Ajá, sí, porque el cilindro es menor que el valor esférico. el esférico. Ujú. El, el, el quinto es simple. Correcto. Miópico, El sexto simple, miópico. ok. El sexto es simple hipermetrópico. Ujú. El octavo es compuesto. Y el quinto es compuesto. Correcto, muy bien, fácil. A veces hay notaciones, son muy pocos los pacientes que llegan a la consulta y te dicen, yo padezco o tengo astigmatismo miópico simple. Son muy raros. Me habrá tocado unas tres en estos 20 años, ¿no? de práctica. Tres pacientes que me hayan dicho eso, ¿no? O sea, que le Claro, hayan explicado bien acerca del problema que presenta, ¿no? que Y tienen como, conocimiento de... exacto, así es, tengo un astigmatismo micro. Y aquí falta una anotación, si es con la regla o contra la regla, ¿no? Con la regla es cuando los ejes son horizontales, ¿no? 180 grados, 10 grados, 170 grados aproximadamente. Entonces se llama astigmatismo miópico simple con la regla. Y contra la regla es cuando los ejes son verticales, ¿no? Pero digamos, eso ya es un poquito extender el tema. Lo que me dijo está perfecto, ¿no? Astigmatismo miópico compuesto, miópico simple, hipermetrópico o mixto, ¿ok? Muy bien. Eso es con respecto al astigmatismo. Hola, hola. Muy bien. Ahora, justo le comentaba, ¿no? Según la orientación de la curvatura, hablamos de con la regla, ¿no? Y contra la regla. Con la regla, contra la regla. También hablamos de un astigmatismo oblicuo, astigmatismo simétrico y astigmatismo asimétrico. Cuando decimos que es con la regla, normalmente con la regla es porque siempre es común encontrar este grado de curvatura cuando el meridiano vertical, ¿ya? Es más curvo que el horizontal. ¿Ya? Eso es, digamos, normal. Por eso se llama con la regla. Pero acuérdese por definición del lente cilíndrico. Eh, si el meridiano vertical es más curvo, ¿cuál va a ser mi eje de corrección? Mi eje para la corrección va a ser 180 grados o meridianos horizontales. ¿Ok? Entonces, si yo coloco un cilindro a 180 grados, esto va a hacer que me corrija no ese eje de 180 grados, sino siempre va a ser el opuesto. Y en el caso de contra la regla es cuando el meridiano horizontal es más curvo que el vertical. Es muy raro encontrar eso, por eso se llama contra la regla. Y la corrección de lentes cilíndricos va a ser por 90 grados o meridianos o ejes verticales. 90, 80 grados, 100 grados. Hablamos de astigmatismo oblicuos cuando los valores
de los ejes de los cilindros son 45 grados o 135 grados. ¿Ok? Aquí a la derecha vemos una topografía corneal. Esta topografía corneal, ¿no? Tomada con un equipo que se llama, puede ser un topógrafo corneal o un equipo Pentacam que hace este tipo de evaluaciones. Y sobre todo se toma estas evaluaciones para evaluar en el periodo de unos 5 años cómo va evolucionando la córnea de este paciente. Y ese seguimiento lo realizan los oftalmólogos con el fin de prevenir el desarrollo de queratoconos o distrofias corneales. Entonces, el médico oftalmólogo va evaluando año a año, ¿no? Cómo va evolucionando las curvaturas de la córnea del paciente. En este caso, me indica que la parte más curva es la parte vertical. ¿Ok? Y en el gráfico de abajo, la parte más curva es el meridiano horizontal. ¿Ok? Así se presenta la córnea, en este caso con astigmatismo. ¿Ya? Mientras que en el caso del primer gráfico, la parte horizontal prácticamente es plano, ¿no? Esto es un patrón de colores, patrones rojos, ¿no? Indican incremento de curvatura corneal. Colores fríos como el azul indican curvaturas planas, ¿no? Muy bien. Y astigmatismo simétrico es cuando ambos ojos, por ejemplo, presentan ejes, los cuales la sumatoria me dan 180 grados. Ejemplo, si en el ojo derecho yo voy a tener un eje de 90 grados, en el otro ojo yo voy a encontrar, casi en el 90% de los casos, el mismo eje. 90 grados y 90 grados. ¿Ya? Si yo evalúo el ojo derecho y encuentro que es, digamos, 10 grados, ¿no? de eje del cilindro, en el otro ojo voy a encontrar, en el 90% de los casos, el suplemento para 180 grados. Entonces voy a encontrar a 170 grados. ¿Ok? 10 grados, 170 grados. Si encontrara, por ejemplo, 45 grados en un ojo, ¿cuánto debería encontrar en el otro ojo? Lo que falta para 180, 135 grados. A eso es lo que nosotros llamamos astigmatismo simétrico. ¿Ok? Entonces, en la corrección de estos astigmatismos, el paciente se adapta muy bien. Pero, ¿qué pasa en astigmatismos asimétricos? O sea, que no guardan una coherencia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. El paciente va a tener mucha dificultad en adaptarse a unos lentes correctores, ¿no? En este caso, gafas. ¿Ok? Un ejemplo de astigmatismo asimétrico. Un ojo es 10 grados y el otro ojo es 70 grados. 10 grados, 70 grados. Entonces, no hay, digamos, una buena relación entre ambos ojos y le va a costar al paciente adaptarse a este tipo de astigmatismos. Es por eso que en algunos casos a veces se sacrifica la visión de un ojito con el fin de no presentar ese tipo de correcciones asimétricas. ¿Ya? Esto, bueno, en algún momento lo va a ver. De acuerdo a la magnitud del astigmatismo, se clasifica en leve, bajo, moderado y alto. Leve cuando son menores de 0,75 dioptrías, bajo de 1 a 1,50, moderado de 1,75 a 2 y alto cuando es mayor a 2,50 dioptrías. ¿Cómo va evolucionando el astigmatismo? O sea, desde que una personita nace, presenta un astigmatismo aproximadamente de -1 contra la regla. ¿Qué significa contra la regla? ¿Ejes de cuánto? 90 grados, ¿no? Ejes verticales, ¿ok? Entonces, es normal encontrar recién nacidos o niños de 1 a 2 años astigmatismos
de hasta -1 contra la regla. Esto no se corrige. Esto es algo fisiológico, es algo natural que va evolucionando, ¿no? Y desaparece en los primeros años de vida, 3, 4, 5 años, desaparece. Así como la hipermetropía, todo recién nacido presenta hipermetropía, ¿ya? La agudeza visual de un recién nacido es aproximadamente 20/400. El recién nacido no visualiza bien, hasta, digamos, los 5 o 6 años de vida en que el proceso de emetropización termina, si es que el niño no va a usar lentes. Pero uno debe saber eso. Por ejemplo, usted que tiene niños, lleva a su niño de 2 años a consulta y un especialista lo evalúa y le encuentra hipermetropía, una hipermetropía de +1, de +2. Entonces, esos valores de hipermetropía es normal, no se deben corregir, salvo que encuentra hipermetropías mayores a 10, 12 dioptrías o miopías muy elevadas. En esos casos sí se debe corregir. Pero hay un valor normal, fisiológico, el cual presenta un niño. ¿Okay? En etapa escolar, la prevalencia es de astigmatismo mayores a 1 dioptría con la regla. ¿Ya? 1 dioptría con la regla quiere decir astigmatismos con ejes horizontales. De 20 a 40 años el astigmatismo no varía, ¿ya? Se mantiene igual. Un paciente que tiene a los 20 años -2 por 180 grados, a los 30 casi no hay variación. 40 está en el límite, ¿no? O sea, es de esperar que no varíe. ¿Qué pasaría si un joven de 20 años presenta un astigmatismo de -1 y a los 30 años presenta un astigmatismo de 4? Entonces allí hay algo serio que se está produciendo a nivel de la córnea, ¿no? Entonces se deriva a un médico para que le haga las evaluaciones, los estudios, para evaluar cómo está la córnea. ¿Okay? Más de 40 años, la córnea evoluciona hacia contra la regla. Si nacemos, miren, nacemos contra la regla, va evolucionando, se estabiliza y luego, después de los 40 años, el ojo, ¿no?, evoluciona hacia contra la regla. Por eso, en personas mayores de 50, 60 años, es muy común encontrar astigmatismos a 90 grados. Una persona de 60, 70 años, es muy común encontrar astigmatismos de 80 grados, 90 grados, 100 grados, ¿ya? Es muy raro encontrar astigmatismos por 180 grados en personas mayores de 60 años, ¿ya? Si usted observa una prescripción de un paciente de 60 años y tiene astigmatismo, va a ver que los ejes son verticales. ¿Ok? Muy bien. Aquí, esta es una anotación de una prescripción de un caso de astigmatismo. En el ojo derecho tenemos +1,50, -3, eje de 80 grados. ¿Qué me podría decir de este astigmatismo en el ojo derecho? ¿Qué tipo de astigmatismo es? Según su ametropía. Compuesto. Ya. Acuérdese de signos diferentes y el cilindro es mayor que el esférico. En este Sí, caso, sí, sí, es mixto, mixto. es mixto, No, es que correcto. ¿Ya? no vi bien, no, estaba concentrado. Ok. Y en el lado izquierdo, ¿qué tipo de astigmatismo? Compuesto. Hipermetrópico compuesto. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Básicamente, todos los lentes tienen que tener diseño tórico, ¿ya? Tórico significa que tiene un componente esférico y un componente cilíndrico. Y eso lo se puede presentar en las gafas, en lentes de contacto esclerales, ¿ya?
El lente de contacto convencional trabaja a nivel de la córnea, pero el lente de contacto escleral trabaja a nivel de la esclera, la parte blanca del ojo. Y esto es recomendado para casos de ametropías bastante altas o distrofias corneales como el queratocono. Y una variante es la cirugía láser, ¿no?, que se puede presentar para corregir el astigmatismo. Muy bien, eso es con respecto al tema de astigmatismo y pasamos a lo que es la presbicia. La presbicia viene de voces griegas, que significa presbites, propio de las personas mayores, ¿no?, propio de viejos, o comúnmente conocido como vista cansada. ¿Ya? Es, entre comillas, vista cansada, ¿no? En realidad, ¿quién es el que se cansa? ¿Qué parte del ojo se cansó de hacer enfoque, desenfoque? Es el cristalino. ¿Ok? Entonces, el cristalino es el que ya hemos visto, ¿no?, la acomodación, que se encarga de enfocar los objetos, en este caso cercanos, aumentando su potencia para mantener el enfoque en retina. Pero ¿qué pasa? Con los años esto va disminuyendo. Esa flexibilidad ya no nos permite mirar de lejos o cerca con la facilidad que lo hacíamos a los 30. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con el tema de la vista cansada. El cristalino ya no puede realizar el enfoque. Al igual que la hipermetropía, es muy común confundir la hipermetropía con la presbicia. ¿Por qué? Porque la refracción se va a producir de la misma manera. La luz se va a enfocar detrás de la retina, ¿ok?, en los casos de presbicia. Y esto se debe no a los medios de curvatura, sino propiamente se debe al cristalino. Un paciente normal va a tener una lectura a 30 o 40 centímetros normal. Un paciente con presbicia ya no va a poder leer. Y es una de las manifestaciones, ¿no?, de la presbicia. Para ello se utiliza un lente corrector, un lente positivo que va a hacer que la luz nuevamente se enfoque en la retina. ¿Okay? La presbicia es la incapacidad de centrar la vista en objetos cercanos, prácticamente en la lectura, en alguna manualidad que el paciente realiza. Inclusive cuando estamos frente al monitor, un paciente con presbicia no va a poder enfocar o le va a costar demasiado y va a tener muchos dolores de cabeza. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si nosotros vemos la causa principal es la rigidez que va a tener este cristalino al disminuir su efecto acomodativo. El cristalino está sujeto por unos filamentos que se llaman zónulas, y estas zónulas se encuentran insertas en el músculo ciliar. ¿Ok? Entonces, hay diferentes teorías las cuales explican el origen de la miopía. Una de ellas es que las células del cristalino se van regenerando, pero las células muertas no se expulsan al exterior, se quedan allí mismo dentro de la cápsula del cristalino. Entonces, esto hace que el cristalino se vuelva rígido, que vaya disminuyendo su capacidad de enfoque. Y la otra teoría es que el músculo ciliar va perdiendo tonicidad y ya no puede estirar el lente o abombar el lente. Son dos teorías, las cuales las dos son válidas para la explicación de la presbicia. Muy bien, aquí el efecto que se parece mucho a lo que es la hipermetropía. ¿Cómo corregimos la presbicia? La presbicia la vamos a corregir con adiciones, aumentos.
¿ok? Estos aumentos van de acuerdo a la edad que tiene el paciente. Aquí hay una tablita de referencia, no siempre se cumple, pero es una tablita de referencia, los cuales van de acuerdo a la edad del paciente. A los 40 años aproximadamente el paciente necesita una dioptría de adición. La adición la podemos encontrar en el formato, ¿no?, de la prescripción optométrica, y es donde se coloca este valor para la visión de cerca. ¿Ok? A los 45 años el paciente va a tener 1,50, teóricamente, a los 52, 55, 2,50 y 60 años, 3 dioptrías. ¿Ok? Si el paciente tuviera 42 años, entonces lo, digamos, promediamos. Aquí sería 1,25. ¿Ok? A los 52 años, su adición aproximada es de 2,25. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros evaluemos a un paciente mayor de 40 años, ¿no?, de primero tenemos que evaluar la visión de lejos, ¿no? Tomamos la agudeza visual de lejos y hacemos la corrección de lejos. En este caso, el paciente necesita esta medida, ¿no?, de correctivo. Una vez que nosotros hemos realizado la corrección de lejos, le vamos a presentar al paciente la cartilla de cerca, ¿no?, y le vamos a pedir que lea las letras más pequeñas. Es esperar que un paciente de 40, 45 años aleje para que pueda ver en la cartilla. Entonces, el paciente va a decir, ahí veo bien, pero si lo acerco, se desenfoca. Entonces es allí donde nosotros colocamos, encima de la medida que ya tiene en la montura de prueba, encima colocamos estos aumentos, de acuerdo a la edad del paciente. Si tuviera 60 años, ¿no?, yo le pongo, por ejemplo, una adición de 3. Y el paciente va a decir, ahora sí puedo leer, pero a esta distancia. A mayor adición, menor distancia. A menor adición, mayor distancia. ¿Por qué digo eso? Un paciente de 60 años, sabemos por teoría que la adición es 3. Pero ¿qué pasa si el paciente de 60 años dice, yo quiero mis lentes de cerca, entre comillas, para ver la computadora? Y la computadora o el monitor, no está a 40 centímetros. Entonces, en este caso, yo no le voy a colocar la adición de 3. Le voy a colocar una adición menor. Puede ser 2,50 o puede ser 2 también. A menor adición, el paciente va a tener un poquito más de distancia, ¿ya? Y es lo que pasa cuando los estudiantes o ya los optometristas que están haciendo la evaluación ponen la adición, ¿no? A veces se dejan llevar por la teoría, por el formato que tenemos. 60 años, 3. 70 años, ojo, 70, 80 años, siempre va a ser 3. ¿Ya? No es que 70 es 4 y 85, no. ¿Por qué? Porque el lente de adición 3 nos permite un enfoque a 30 o 40 centímetros. Supuestamente el paciente, después de los 60 años, ya su capacidad de acomodación prácticamente es nula, ¿ya? Entonces, solamente como máximo es 3 dioptrías, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo con respecto al tema de efectos refractivos. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Estaba viendo con respecto a la presbicia y Ujú. me parece que es una especie de hipermetropía. Es muy Ajá, parecido, es muy similar. exacto, O sea, lo así que es. cambiaría es más que todo la patología por la edad, pero los efectos son los mismos, ¿verdad? Exacto, así es. Pero, ¿qué sucede? En la hipermetropía, no necesariamente el paciente va a tener mala visión de cerca. Un paciente que tiene hipermetropía puede decir, yo veo de cerca, bien, pero me canso. En cambio, un paciente presbita no va a ver bien de cerca, va a tener que alejar, ¿ya?
Ahora, para diferenciar un paciente presbita de un paciente con hipermetropía es la edad del paciente. Un paciente joven no va a tener presbicia. Un paciente de más de 40 años sí puede presentar presbicia. Ahora, los valores numéricos, ¿no? El tipo de lentes para ambos casos pueden ser los mismos, positivos. Siempre vamos a usar lentes positivos. Pero ojo, una vez llega una prescripción de cerca, pero negativo. ¿Cuándo va a ser una prescripción para presbicia negativo? Cuando las miopías son altas. Por ejemplo, un paciente que tenga -10 de lejos en ambos ojos. Para cerca, un paciente que tenga 50 años, por ejemplo. Para cerca, ¿qué adición le pones? 50 años. ¿Mm? 2. 2, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Paciente de lejos, -10. Adición, 2. ¿Cuál sería su medida de cerca? La medida de cerca sería la suma en la visión de lejos con la adición. -10 con +2, resultado, -8. ¿No? Entonces, uno dice, ¿pero cómo? ¿Es un lente negativo? ¿Cómo va a ser de cerca? No, eso sucede solo en los casos de miopías altas. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el paciente sí puede usar un lente negativo, pero con menor medida de la miopía para mirar de cerca. ¿Ok? Entiendo. Entonces, otro paciente que tiene 60 años, por ejemplo, y tiene problemas de lejos, su miopía es de -3. ¿Cuál será la medida de cerca o la adición de este paciente? Los 3. Ajá, ok, adición 3. Pero si de lejos tiene -3 y tiene una adición de 3 para cerca, ¿cuál será su medida de cerca? -3 más 3, prácticamente es Sí. 0, ¿no? Entonces, este paciente no necesita lente de cerca. ¿Por qué? Porque sin lentes ve bien. ¿Ya? Entonces, hay casos en los cuales se le dice al paciente, usted solo necesita lentes para mirar de lejos. Y usted sin lentes sí puede ver la cartilla perfectamente. No necesita lentes de cerca. ¿Ya? Pero allí viene ya la otra parte, ¿no? En la que para evitar sacarse los lentes puede usar unos lentes progresivos, ¿no? Donde la parte inferior, el poder va a ser 0. Solamente va a tener corrección en la parte superior. Entonces, eso es con respecto ya al tema de marketing o comodidad que se le puede dar al paciente, ¿no? No, a veces el paciente no quiere estar sacándose, ¿no? Se pone los lentes para mirar de lejos y para mirar de cerca se los tiene que sacar el miope. Entonces, para evitar eso, se le recomienda al paciente, ok, usted puede usar unos lentes progresivos en los cuales para ver de lejos tiene la medida, pero para mirar de cerca aquí se vuelve nulo. Entonces, ya no va a tener la necesidad de sacarse los lentes para mirar de cerca. Son diferentes opciones que se le puede dar al paciente, ¿no? Ok, listo. Muy bien. Y eso sería todo, si no hay más preguntas. Estoy terminando la edición de los... Sí, le iba a preguntar. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero, No, no te preocupes, sí. ¿usted lo va a subir a YouTube? Sí, lo voy a subir a YouTube y te envío el enlace. Sino que estoy cortando algunas cosas que están de más, ¿no? A veces salen imágenes, ¿no? Entonces, para que esté bien, bien explicado, bien didáctico. Pero si lo, ¿cómo hace entonces usted para subirlo? Si los va a subir con respecto a otra persona que quiera hacer el curso, ¿cómo hace ahí? Ahí los va a tener accesibles ahí en YouTube, gratis.
lo pongo privado. Solamente, Ah, o sea, no es que lo busquen y lo encuentren. Cuando está en modo privado, solamente es lo que tienen el link. Si yo te paso el link, ok, entiendo. claro, ahí tú lo ingresas. O sea, no tiene identificación. Sí, ¿Ok? está bien, entiendo. Listo. Bueno, entonces, nos vemos entonces el martes entonces. Sí. Ok, Luis. Muchas gracias y hasta el martes. Bueno, igual, muchas gracias. Listo. Ok. Que pase buenas noches. Igual.